saludos desde Cuba. Queremos agradecer por la posibilidad de participar en este encuentro internacional de cátedras martianas. La ponencia que presentamos en este evento lleva por título Vigencia del pensamiento filosófico de José Martí en torno a la justicia. Sus autores, la profesora Lisandra Lefón Marín y quien les habla, Juan Carlos Ramírez Sierra, formamos parte del claustro de la Universidad de Santi Espíritu José Martí Pérez acá en Cuba. Este trabajo forma parte de una investigación mayor sobre la filosofía política de José Martí que desarrollamos acá, que venimos desarrollando acá en la universidad. Su objetivo consiste en analizar y compartir una serie de consideraciones de José Martí, del pensamiento filosófico de José Martí, en torno a la justicia en el contexto de la sociedad norteamericana. Y definimos este contexto, pues es justamente allí donde se van a formar y a desarrollar parte considerable de sus ideas y de sus concepciones en torno a la justicia y en torno a su filosofía política de forma general. Este trabajo lo organizamos a partir de una estructura donde ubicamos de forma precisa una serie de postulados teóricos que van a constituir el fundamento, la base de la filosofía política de José Martí en torno a la justicia, y luego analizamos la dialéctica de su pensamiento a partir de la relación entre las instituciones políticas y administrativas que se encargan de administrar, valga la redundancia, la justicia en la sociedad norteamericana frente a actores que cuestionan este ejercicio, cuestionan el uso de estas administraciones, que estas administraciones públicas hacen de la justicia y trascienden estos usos que Martí los revela en sus miradas críticas, en sus enjuiciamientos a la sociedad norteamericana, con el fin de trascender el propio contexto norteamericano y alcanzar un ideal de justicia que fuera apropiado para la realidad latinoamericana y cubana. Pues bien, de forma general, no existe en José Martí una teoría de la justicia. Tampoco habría que exigirle tal aportación, pues las demandas de las realidades latinoamericanas y cubanas en el siglo XIX, las demandas que estas realidades le hacen al pensamiento, están precisadas, determinadas fundamentalmente por las necesidades históricas inmediatas, más allá de que por la elaboración de teorías o de investigaciones que sistematizaran una teoría general en torno a la justicia, a la política o a la democracia. No obstante, aunque no existe una teoría de la justicia en José Martí, sí se encuentran en toda su filosofía política fundamentos teóricos que devienen síntesis de una razón práctica que van a singularizar sus consideraciones sobre la justicia. Aunque no se ubica en su abundante prosa, en su abundante obra, un texto específico particular en el que se condense o dedique específicamente y exclusivamente al análisis de la justicia propio de la elaboración martiana, donde no existen, y de la propia elaboración latinoamericana del pensamiento filosófico latinoamericano del siglo XIX, donde no existen tratados en lo fundamental, de forma general, sí existe, sí se puede asumir a la concepción martiana, la obra martiana de forma general, como una obra pensada, enfocada en la justicia. No obstante, en este sentido, todas sus ideas y apreciaciones sobre la justicia se encuentran esparcidas en su obra, en todo su quehacer intelectual y literario, incluso en su poesía. Este trabajo lo enfocamos a partir de la posibilidad de analizar los elementos que nos permiten percibir una dialéctica de la justicia en José Martí frente a la sociedad norteamericana. Una mirada crítica, exploratoria, corrobora la presencia de un conjunto de postulados esenciales y susceptibles de ser operacionalizados en tanto ideas, fuerzas o núcleos teóricos que pueden asumirse como la base de la filosofía política martiana en torno a la justicia. El primero de estos fundamentos se encuentra en la relación que hace Martí, que desarrolla Martí entre la justicia y la libertad. A juicio del apóstol de la Revolución Cubana, y cito, el hábito ordenado y constante de la libertad da a los hombres una confianza en su poder que hace innecesaria la violencia. Esta primera idea, fuerza o núcleo teórico, en un primer plano vincula, relaciona la libertad y la violencia,
y aparecen, tanto libertad como violencia, a partir de estados sociales relativamente excluyentes. Por tanto, en José Martí, las libertades públicas resultan frágiles, aparentes o sin efecto, justamente allí donde la violencia inunda el tejido institucional o subyace en cada una de las prácticas orientadas a la regulación y control de lo público. Es interesante este día porque para José Martí, los itinerarios que cultivan la libertad conducen como recurso idóneo en la eliminación de la violencia a un ejercicio de responsabilidad ciudadana para con la República, un ejercicio consciente de responsabilidad ciudadana para con la República que inhibe la fuerza como fundamento del orden. Y esto es esencial. En consecuencia, tanto la reducción de la violencia como el aumento de las libertades públicas y privadas encuentran entre sus factores causales imprescindibles en la obra de José Martí la permanencia de la propia y la existencia y permanencia de la justicia social. Podemos entonces asumir que en la medida en que un pueblo es más libre, porque ha podido establecer vías formales e informales posibles para el control y reducción de la violencia, existe mayor sentido y ejercicio de lo justo y se consolidan mejor las instituciones públicas encargadas de administrar la justicia. Y esto es una idea esencial en la obra de José Martí que podemos sacar, que podemos deducir de la obra de José Martí, puesto que a mayor justicia, entonces, se protegen con más fuerza y dedicación las libertades públicas y privadas. En esta lógica, en esta dialéctica, se entrelazan tanto la violencia como la libertad y la justicia a partir de este postulado de José Martí. Sobre todo porque a partir de estas libertades públicas y privadas, que se consiguen con la reducción de la violencia y a partir de una responsabilidad mayor del sujeto hacia la República, se pueden adquirir procesos y elementos que van a dignificar al ser humano, creando sedimentos culturales civilizatorios para nuevas libertades. Esta relación causal de oposición y negación, es decir, dialéctica, ¿sí?, entre la libertad, la violencia y la justicia, se conciben en tres direcciones fundamentales a partir del análisis que desarrollamos. En primer lugar, la crítica a la sociedad norteamericana que se presentaba como adalid de las libertades individuales en el siglo XIX y en la actualidad, ¿sí?, mientras producía y sigue produciendo elevados niveles de violencia que fracturan el orden público, el bienestar social y la dignificación del ser humano. En segundo lugar, la advertencia a las repúblicas latinoamericanas en torno a la necesidad de no reproducir ese modelo de justicia, esas mismas instituciones y dinámicas de la sociedad norteamericana, que para entonces era concebida así en este propio siglo XIX como el paradigma de organización social y gubernamental. Alumbraba así una verdad no develada hasta entonces sobre los Estados Unidos, ¿sí? Y en tercer lugar, la urgencia de realizar por medio de la violencia una guerra, sí, la nuestra, una guerra necesaria, que él llamó necesaria, pero con una violencia controlada, regulada, de menor alcance en cuanto a su extensión en el tiempo. Y esto es importante. Y cito una idea de Joel James: con la violencia que se desencadenara, evitar violencias futuras como procedimiento adicional para asegurar en el presente la no violencia o la disminución de la violencia en el futuro. Otro de los núcleos teóricos que apuntalan en esta lógica las proyecciones de la filosofía política martiana se encuentra en lo que hemos asumido como la condición de necesidad entre la nación y la justicia. Y es que para José Martí, y cito, la nación empieza con la justicia. Este es otro núcleo teórico fundamental de su construcción y de su desarrollo teórico. Pues resulta que esta aguda y profunda observación señala o ilumina la existencia de una relación ontológica entre la justicia y la nación, que viene, esta relación, ¿sí?, viene a ser origen, ¿sí?, del ser que se factualiza y sublima en la nación a partir justamente de la justicia. Esta síntesis se concibe sobre el movimiento de la realidad histórica y del origen mismo de las naciones fundamentalmente latinoamericanas, aunque esto podría asumirse como principio universal en el que se funda y establece todo tipo de nación. Es decir, la justicia es el primer escalón, es el fundamento primero en el que se apuntalan
y sostienen las sociedades que se orientan hacia la concepción y la fundación de la nación, ¿sí? Además de constituirse en vía para robustecer la existencia y propiciar instrumentos enfocados a permanecer como tal, es decir, como nación. Radica justamente esta necesidad de permanecer como nación, de desarrollar la nación, de proteger la nación en el principio, en la práctica cotidiana de la justicia social. Por tanto, en José Martí, la justicia es el primer paso, es el primer escalón para alcanzar y sostener la nación. El caso del Mundo de Cuba corrobora con absoluta claridad este hecho, y es que y da materialidad a la funcionalidad al principio, en tanto vínculo entre nación y justicia a partir de la necesidad de fundar la justicia como un acto primero de justicia. El primer acto, ¿sí?, que permite el inicio y cristalización del proceso en el que se conforma la nación, asumido como la Guerra de Liberación Nacional, la Guerra de los 10 años, se factualiza justamente bajo el aspecto de un acontecimiento de justicia social, ¿sí? Y es que la independencia de Cuba solo era posible como expresión interior de un giro radical en el modo de producción y fundamentalmente en la forma de conseguir una nueva sociedad desde el reconocimiento de los actores diversos que construían el plexo de la sociedad cubana del siglo XIX. Lo que precede de manera directa, inmediata y conectada al inicio de la guerra como expresión material y simbólica de la sociedad que venía a prefigurarse en el acto es exactamente la libertad de los esclavos que realiza Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Entonces, la justicia social precede, ¿sí?, sustancializa y da sentido a la nación. No era posible, en este sentido, reivindicar derechos y garantías para una clase social exclusiva, solamente para la clase de los terratenientes, de la burguesía criolla, sin que ello trastocara el contenido de la dominación y el desgarramiento de la base social sobre la que se erigía el informe y ese articulado plexo de la sociedad decimonónica cubana. La condición de la independencia política, de la soberanía en tanto nación, se fija como una realidad constituida que irrumpe en la negación del colonialismo y sus formas de producir subjetividades, en la justicia que restituye y devuelve la condición humana a los esclavos, aún sin reconocimiento en la práctica como potenciales iguales, ¿sí? No obstante, en Carlos Manuel de Céspedes hay algo singular, y es que le da la libertad a los esclavos y luego los invita como iguales a realizar la independencia. Es decir, dos procesos, dos elementos que dignifican la cuestión y que demuestran el fenómeno de la justicia social como fundamento primero y primario de la justicia. La justicia no solo funda la nación en este sentido, ¿sí?, porque irrumpe con la libertad de los esclavos, inaugura a la vez en Cuba un camino práctico más difícil y extenso para toda la humanidad, y es el camino de la igualdad, ¿sí?, entre los propios seres humanos. La filosofía política en José Martí define como otro de sus núcleos teóricos o pilar fundamental desde la concepción sobre lo justo, lo que puede identificarse como el imperativo moral y práctico de inaplazabilidad de la justicia. Y cito a José Martí: en la justicia, a juicio suyo, no cabe demora, y el que dilata su cumplimiento la vuelve contra sí. La experiencia política sí lo falla, no el mero sentimiento. Urge ya en estos tiempos de política demostrador dejar de avergonzarse de ser honrado. De este modo, fin de la cita, no es posible situarse al margen de la justicia, según la consideración de José Martí. Como la justicia afirma el ser humano en el mundo, ¿sí?, el propio ser humano se tiene que implicar para constituirse y ampliar las bases de su condición propiamente humana. Está condenado a realizarse, el ser humano, el ser, está obligado, condenado a realizarse fuera de sí en la consumación de equilibrios sistémicos entre la transparencia individual, que llamaba honradez José Martí, y procesos que permiten su reproducción social, en donde la justicia y la política ocupan un lugar privilegiado. Ahora bien, en este movimiento de hacerse parte, de involucrarse voluntariamente, obligatoriamente, como que presenta a José Martí un estatus de necesidad, no hay espacio para después, para un luego. Se trata de la densidad de la hora, de una responsabilidad intransferible hacia el presente que no deja lugar a la indiferencia.
¿sí? O a la contemplación allí donde se fractura la justicia, y esto es muy importante en la obra de José Martí. En consecuencia se degrada, entonces cuando se fractura la justicia se degrada lo humano. Se trata entonces de una obligación moral y práctica irrenunciable, pues apartarse, distanciarse de la posibilidad de constituirse en lo justo implica negarse y llevar sobre sí la negación que tiende a desarticular el equilibrio de las funciones públicas. De forma general, esta es la propuesta de trabajo que queremos compartir. En el propio texto hay otras ideas interesantes sobre la política, el anarquismo, sobre otros elementos que se vinculan a la propia dialéctica del pensamiento de José Martí en torno a la justicia. Queremos reiterar el agradecimiento por permitirnos participar en este foro y esta, de forma general, son las consideraciones que queríamos compartir. Muchas gracias.